Bueno, buenos días a todos, Martín y Heriberto. Hoy iniciamos el capítulo 15, la lección 15. El tema es el reposo y trae algún contexto. Ahorita nos vamos a meter a unos versículos para ver el contexto de esta palabra o de este concepto de reposo. Tiene que ver desde la creación y luego con la historia, el relato de Israel saliendo de Egipto y la promesa de entrar en la tierra prometida. Y después el escritor de Hebreos lo trae otra vez como una exhortación a la iglesia o a la iglesia de los judíos que se habían convertido, ¿no? Y algunos dicen que el escritor de Hebreos es Pablo por el estilo, otros dicen que no. Sin embargo, el mensaje es muy correcto, pues el mensaje de Hebreos va en sintonía, en armonía con el resto de las cartas y la doctrina que creemos. Y esta exhortación del capítulo 3 y 4 de Hebreos nos llama a ese reposo, dice procurar entrar en el reposo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Primero, me gustaría que viéramos dos versículos de esto que hemos estado estudiando y también con nuestros hermanos que han venido, Jim Poole, y no supongo que también Mike Thomas lo va a comentar ahora que viene, que es el cuadro completo, ¿no? La historia completa, el relato completo de toda la escritura, y entendiendo que desde antes de la creación, ya el Cordero, ya Jesucristo había sido destinado para salvación, y dice Timoteo que ya se nos había dado gracia desde antes de los tiempos. Vamos a ver estos dos versículos para de ahí partir hacia este concepto de reposo. El primero está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:9. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Sí, ese es el primer texto. Vean cómo dice que nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras obras, ¿verdad? Es decir, el atraernos hacia Él no tiene que ver con nuestra maldad ni nuestra bondad, sino, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Esto no es algo que podamos como que comprender claramente en nuestra cabeza, pero simplemente lo creemos, ¿verdad? Que antes que fueran hechas todas las cosas, Dios ya tenía el plan de redención. Incluso sin nosotros haber nacido, Adán sin haber vivido, pero ya estaba, ¿cómo se llama? Gracia ya se nos había dado en Cristo. Luego el otro versículo está en 1 de Pedro 1, 19 y 20. Si alguien lo lee, por favor. 1 de Pedro 1, 19 y 20. ¿Quién dice yo? Si quieren desde el 18, 19 y 20. ¿Alguien lo tiene? Te leo, Rafa. Sí, por favor, Marcos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ajá, aquí repite o lo dice de otra manera, ahora refiriéndose a Jesucristo como el Cordero, pero dice otra vez, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Acá en Timoteo dice, nos salvó. Acá dice, fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con un cordero sin mancha, sin contaminación. Y el 20 es el que repite esta verdad que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces el plan de salvación ya estaba hecho desde antes que empezara la creación, y no, digamos que en Génesis 3, cuando hay pecado, y entonces ahí no comienza el plan de salvación, pues después del pecado de Adán y Eva, sino antes que todas las cosas fueran hechas. Bueno, entonces ahora nos vamos a Génesis 1, por favor, con esto en mente. Y ahora viene el relato de la creación, ya con el cordero destinado y gracia siendo dada. Dice, por ejemplo, Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí viene esta palabra, el reposo, el descanso. Dios descansó en el séptimo día. Ya no había nada que hacer, pero completó, digamos que el ciclo de la tierra, determinó los días, los tiempos, y la creación es terminada en el día sexto, y él descansa en el día séptimo. Y lo que dice es en el 31, bueno, desde que empieza la creación, en el día 1, dice, fue bueno, vio Dios que era bueno. En el día Dios vio Dios que era bueno, pero ya que terminó en el 31, en el sexto día dice, y era bueno en gran manera. Esa expresión es completamente bueno, terminado. Es como afirmar vehementemente que todo está bien hecho y no hay nada más que agregar. Sí, la creación, de hecho, cuando estudiamos un poquito Job y nos metimos un poco a la creación, realmente estudiar la creación nos habla acerca de quién es Dios, de todos los detalles, los diseños, los colores, las formas, desde lo pequeño, lo micro, hasta lo macro, lo más grande. Realmente hay sabiduría, hay entendimiento, hay ingeniería, hay hermosura, hay poder. La creación nos habla de Dios, ¿verdad? Y ya estaba terminada, y vehementemente dice, era bueno en gran manera. Y entonces viene el reposo. Y de ahí, por eso también
en la ley habla acerca del día séptimo para santificarlo. Aquí nos hace esa referencia en el 2:2 de Génesis. Dice, acabó en el día séptimo la obra y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el capítulo 3 viene, bueno, enseguida del capítulo 2 viene como ¿cómo se puede decir? Un regreso a la historia, ¿sí? Al día sexto. No es después del día séptimo cuando Dios crea a Eva, sino en el capítulo 2, versículo 4, donde habla acerca de que Dios le trajo a Eva a Adán. No es que suceda después, sino es como un regreso a dar detalles de lo que sucedió en el día sexto. Y en el capítulo 3 habla acerca de la incredulidad y la caída de Adán y Eva en pecado. Y la promesa en el 3:15, que también hemos comentado, ¿verdad? Dice el 3:15 de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Decíamos que esto parece como un acertijo. Estas son palabras que Dios le da a la serpiente. Pero es una promesa de salvación, es una promesa del Redentor. Los comentaristas y teólogos mencionan que es la primera referencia al Mesías, a Jesucristo. Y ahora, como ya nosotros viendo en retrospectiva, viendo hacia atrás este texto, entendemos que es una promesa que de la mujer, algunos dicen también de Israel, de la mujer, es que viene el Mesías, ¿sí? Y las heridas, Satanás aparentemente derrota a Jesucristo con la herida en el calcañar, que es el talón, como lo hace tropezar, como llevándolo a la cruz, digamos, habiéndolo como derrotado y teniéndolo ahí en la cruz. Pero lo que él no sabe, Satanás no sabe, es que justamente ese es el lugar donde el Cordero prometido desde antes de la creación estaba destinado. Y con esa muerte, entonces Jesucristo derrota a Satanás, al pecado, a la muerte, y le da este golpe en la cabeza a Satanás, ¿no? A Satanás y su simiente. Lo que Satanás trae o lo que Satanás engendra es pecado y muerte. Entonces, este versículo, Génesis 3:15, nos habla de eso, ¿sí? De la promesa. Y lo que vemos enseguida de Adán y Eva enseguida viene capítulo 4, el primer homicidio, ¿verdad? Caín mata a Abel, enojado, se levanta contra su hermano y lo mata. En el capítulo 6 viene, por ejemplo, la mención de que se multiplica la maldad. Por ejemplo, en el 6:5. Bueno, desde el 5, capítulo 5, si están siguiendo, es importante el capítulo 5 porque habíamos comentado que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen se pierde. En el capítulo 5, versículo 3, dice, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces ahora los descendientes de Adán ya no nacen a la imagen de Dios, sino nacemos a la imagen de Adán, que es una naturaleza caída. Y entonces en el 6:5 de ahí de Génesis dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y de ahí continúa, pues, el punto que quiero mencionar es que la imagen de Dios se perdió y ahora Dios está apuntando, ¿sí?, a la venida de Jesucristo como el Mesías, ¿sí? Y prepara al pueblo de Israel como la nación a través de la cual el Mesías va a venir, ¿sí? Aquí tienen alguna pregunta, alguna observación. Vamos armando, vamos construyendo, digamos que la idea, ¿verdad? Vean, por favor. Rafa, nada más, o sea, la imagen Sí. de Dios, o sea, fue separada, podríamos decir, o el hombre fue separado espiritual. O sea, es cuando muere espiritualmente, ¿no? Sí, Dios dijo que el día que tomes de ese árbol ciertamente morirás. Entonces, cuando ellos en incredulidad desobedecieron, primero murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. En espíritu, la imagen de Dios se perdió y después eventualmente mueren físicamente. Digo, el cuerpo ahora es un cuerpo mortal y finalmente pierden la vida y empiezan el relato de que vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió. Entonces comienza a escribirse ahí el relato de la muerte ahora está presente y domina sobre los hombres. Sí, Vean ahora, por por eso, ejemplo, Rafa, que una sí, natural, o sea, que nace al mundo, ya nace separada de Dios, pues, o sea, no podemos relacionarnos con Dios porque o sea, mucha gente cree que puede relacionarse con Dios estando muerto espiritualmente. Pero creo que necesitamos, pues, tener a Cristo para poder relacionarnos con Él, ¿no? En la relación de intimidad, de comunión como Padre, Hijo, Espíritu Santo y la persona. sí, cuando nacemos físicamente, nacemos a la familia de Adán con ese corazón o naturaleza egoísta que naturalmente se aleja de Dios, pero también estamos muertos espiritualmente. El hombre está formado, la persona, todo individuo está formado por el cuerpo, alma. En el alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y la tercera parte es el espíritu, la parte espiritual. El espíritu es lo que nos conecta con Dios, nos conecta con su espíritu. Entonces, nacemos muertos espiritualmente. O sea, toda persona que nace físicamente a la familia de Adán, nace muerto espiritualmente en relación a Dios. Y por eso es necesario nacer de nuevo y que el Señor nos traiga a vida espiritual. Parece que hay una pregunta ahí de Vivi. Adelante, Vivi. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Oigan, bueno, tengo una duda. He entendido muy bien esto y gracias a Dios porque hemos estado viendo los domingos este estudio y bueno, hemos entendido muy bien con respecto a la imagen y semejanza. Pero en la Biblia habla sobre, en el capítulo 9, el versículo 6, menciona nuevamente el término imagen. Cuando Noé ya llega a la tierra, después de haber desaparecido a todos, y bueno, llega Noé y su familia, ahí habla, no sé si tienen oportunidad, yo no me pude conectar hoy en la compu, entonces estoy aquí en el celular. Pero bueno, dice, la sangre del que derrames
dice, ay, perdón, es que no veo bien, espérenme. Bueno, lo voy a leer desde el 5 y ya lo busqué en todas las versiones y vi que dice prácticamente lo mismo. Dice, la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre. Pediré cuenta de cada hombre, pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. O sea, vuelve a mencionar aquí la imagen de que Dios hizo a imagen al hombre, a su imagen al hombre. Sí. Víctor, ahí tiene las dos palabras que se usan en el hebreo en Génesis 1. Imagen y semejanza. Y yo sí he visto también en el Antiguo Testamento, no en el hebreo, pero sí, así como tú dices en el español, digamos, en las versiones en español, sí he visto que menciona la parte de imagen. Habría que ver si es la misma que usa en Génesis 1. Y me dio la impresión en alguno de los versículos, ahorita no los tengo, pero que los usa como intercambiables un poquito los dos conceptos como imagen y semejanza. Sí. Más adelante en el Antiguo Testamento, me parece como que se refiere a la imagen que fue creado. Entonces habría que estudiar bien el término porque sí fue creado a imagen de Dios, ¿verdad? Y quizás se refiere a ese evento de que en la creación así fue. El inicio. Sin embargo, también es muy claro que después de Adán, algo sucedió en el corazón de los hombres, pues, ¿verdad? Algo trae la naturaleza humana de Adán que impregnó y dañó al corazón de toda persona que nace de nuevo. Hay muchos conceptos aquí, por ejemplo, hemos hablado también que el humanismo afirma que el hombre es bueno por naturaleza. Y con estos conceptos y lo que estamos viendo entendemos que no es así, pues, ¿verdad? El hombre es malo por naturaleza, el hombre tiene una naturaleza de pecado desde su nacimiento. Entonces, no sé si Víctor quiera comentar algo también. Sí, justamente eso que comentas, también habría que ver cómo se ha escrito o sea, sí se intercambian los términos en algunas ocasiones. Sin duda la sangre es muy importante para Dios. O sea, yo creo que el mensaje ahí es dice en la Reina Valera, por el hombre, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre, o fue hecho. Pues, o sea, creo que el mensaje sí es, pero es mi opinión, pues, de que en el origen fue hecho la imagen. Una realidad es que el hombre se relacionaba muy bien adentro del huerto del Edén y fuera del huerto del Edén algo se perdió, ¿verdad? Que es la forma de relacionarse, o sea, y el hombre siguió viviendo la vida del alma, intelecto, voluntad y emociones, y hace las religiones, todo, y esa imagen, o el Tselem, el reflejo, la sombra de Dios, era lo que hacía que fuera posible relacionarse con Dios, a Dios con el hombre natural, o al hombre natural con Dios, por cómo lo veía Dios a través de su propio reflejo. Y sabemos ahora que Jesucristo es el reflejo de Dios, o es la imagen de Dios, ¿no? Dice Colosenses 1, 15, 2 de Corintios 4:3, en Hebreos 3 también. O sea, Jesucristo es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, sí hay unas cuestiones, creo que, o sea, hay diferentes, como que la traducción puede ponerlo medio complicado, pero yo creo que la idea es esa, pues, que al principio estaban unidos
el hombre con Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión. El hombre peca, no cree, ¿verdad? Por incredulidad, y es separado, es muerto, ¿verdad? Y eventualmente ya viene el Mesías, y una vez más, todo creyente, toda la persona que cree contra el pecado de incredulidad es reunido o es atraído hacia Dios y es puesto en el Señor. No sé, bueno, es lo que podría comentar. Me dice que se veía medio cortado, pero no sé si todos oyeron medio cortado. Un poquitito, sí. Sí. Bueno, sorry. Pues no sé si quede un poquito más claro, Vivi, pero esa es la realidad, Sí. digamos. Sí, de hecho, que concuerda hemos visto muchos versículos que están, o sea, que lo entiendo bien en los estudios del domingo, ha quedado muy claro y hemos visto que la palabra sí lo expresa en muchos versículos, ¿no? Como bien lo comentaba ahorita el tocayo de mi esposo, pero es más bien que me brinca siempre y a veces a lo mejor hay en la misma Biblia, en las traducciones, pues, digo, no tengo el logos para ir a ver la raíz de la palabra y todo, pero creo que eso es lo que de repente, ahora que estoy leyendo la Biblia en un año, me brincó ese texto, pues. Pero sí lo tengo claro. Gracias. Si ves en la Reina Valera dice, a imagen de Dios es hecho el hombre, y en la de las Américas dice, a imagen de Dios hizo el Dios al hombre. Pues los verbos, yo creo que tiene ahí, ahí está el punto, pues. Pero el mensaje es que la sangre es muy importante también. Sí. Bueno, sí. Gracias. Bueno, hay un versículo más para ir, digamos, concretando esta idea. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Y 18, 16, 17 y 18. Si alguien lo quiere leer, Juan 5, 16, 17 y 18. Sí, Rafa. Adelante, Mario. Juan 5, 16 y 10. Desde el 15, ¿verdad? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ajá, gracias, Mario. El día de reposo hemos visto que los judíos buscaban guardarlo porque estaba en la ley. Sin embargo, también lo hacían a su conveniencia, como hemos estudiado acerca de los escribas y los intérpretes de la ley que agregaban o quitaban o iban a la letra y no al espíritu de las cosas. Pero justamente el día de reposo, el establecimiento del día de reposo viene en la creación, ¿verdad? Cuando Dios dice vehementemente, está todo terminado y es bueno en gran manera. Y entonces reposó y santificó ese día. Y en la ley, a través de Moisés, Dios trae otra vez el día de reposo para santificarlo, para guardarlo. Y vemos en los evangelios, en el ministerio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo sana personas, ¿verdad?
Vimos también ahí en Lucas que estábamos estudiando que los discípulos, ¿cómo se llama? Están comiendo, ¿verdad? De las espigas que quedan ahí y les dicen, oigan, no pueden comer, no pueden trabajar en el día de reposo. Y los israelitas no veían esto que el Señor Jesús les responde. Dice el versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué piensan de esta declaración del Señor Jesucristo? ¿En qué están trabajando? ¿No había Dios ya reposado en el día séptimo? ¿No la obra de la creación ya había sido nada más cargar? ¿Qué piensan? ¿En qué está trabajando el Hijo? ¿En qué está trabajando el Padre? Jesús les dice a los discípulos, ¿qué es más importante? ¿Sanar a una persona o guardar el día de reposo? ¿Ayudar a alguien necesitado o guardar el día de reposo? El trabajo que están realizando es lo prometido desde antes de la fundación del mundo. Sí, la obra de redención. Exactamente, es el rescate, ¿verdad? El pecado evidentemente trajo un cambio en el corazón del hombre, un daño profundo. Y ahora Dios trae la promesa de la encarnación, o Dios hecho carne en Jesucristo como Mesías para salvar. Y entonces este en Juan 5:17 están en camino, digamos, están trabajando en el camino de la cruz para la redención, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, una de sus frases es consumado es, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Eso concluye la obra de redención, de salvación prometida en Génesis 3:15 para vencer o quitarle el dominio a Satanás, vencer al pecado, a la muerte, a Satanás, está terminada en la cruz, ¿verdad? Ahora, con todas estas ideas o conceptos en la mente, vámonos a Hebreos 4. Si tienen preguntas, pueden hacerlas con libertad. Cualquier pregunta. Hebreos 3, primero. Por ejemplo, voy a leer desde Hebreos 3:7. Si ya lo tienen, dice Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí, el escritor de Hebreos hace una cita del Salmo 95, ¿verdad? En esta exhortación que el escritor tiene para los creyentes, toma un texto de Salmo 95 y lo incluye aquí, recordando las razones por las cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Sí, la mayoría del pueblo de Israel murió en el desierto por incredulidad. Y los únicos que entraron de toda esa generación que salió de
Egipto fueron Josué y Caleb. Sí, todos los demás que entraron a la tierra prometida es una generación que nació en el desierto. Y luego el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Continúa en el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De manera que dije, por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Bueno, hasta aquí un poquito la lectura. Esta exhortación tomada, digamos, como de lo que sucedió con los israelitas al entrar en la tierra prometida, por mano de Josué entraron con fe, ¿sí? Decía el hermano Tim que Moisés es una persona que tenía un mensaje, o él decía, tiene medio mensaje, ¿sí? Moisés tenía mensaje, y su punto al comentar esto era: salieron de Egipto por fe, ¿verdad? Creyeron y salieron de Egipto por fe, pero no entraron a la tierra prometida por incredulidad y murieron en el desierto. Entonces tuvieron fe para salir, pero no tuvieron fe para entrar y quedaron ahí en el desierto. Y ahora, por mano de Josué, otra vez una fe, Josué, y creen en la promesa y en lo que Dios ya les ha dado, y entran por fe a la tierra prometida, ¿verdad? Van conquistando ciudad tras ciudad, tomando lo que ya les fue dado. Entonces, esa ilustración o esa historia más bien la trae el escritor de Hebreos aquí para decir, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y en el versículo 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, ¿sí? Conectando toda la información que hemos estado estudiando, todos estos puntos desde la creación y la obra de Jesucristo consumada en la cruz, la exhortación es válida para los creyentes para apropiarnos de lo que ya tenemos y entrar en el reposo. ¿En el reposo de qué? En el reposo de nuestras obras. ¿Sí? El andar en fe, en caminar en lo que ya nos ha sido dado. Algunas personas mencionan como ilustración la tierra prometida, y mencionando que es como el cielo, ¿no? El cielo es la tierra prometida para los creyentes.
pero no, la ilustración más bien es la tierra prometida de Canaán para los israelitas, y ilustra, digamos, la vida cristiana o el andar la vida cristiana por fe. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentarios? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación? Del reposo, Rafa, vas a hablar más, ¿verdad? Sí es el descanso, pero en la obra de Dios, pues, en lo que Él ya hizo, ¿no? Sí, ahorita nos metemos al estudio ahí para abundar en esto, pero sí ese es el contexto. No es tirarse en el sofá así ya ¿No es qué? Echarse en el sofá, digamos, sí, no para satisfacer mis propios deseos, sino siempre descansar con los ojos puestos en Jesús. O hay quien dice que sí, el descanso también es un cambio de actividad, ¿verdad? Eso está muy interesante, sí, aclararlo, creo. sí, tiene que ver el reposo con la salvación. No obramos para ganar salvación, sino descansamos en lo que ya nos ha sido. De la misma manera cristiana, sí implica, como Pablo dice, esforzarnos, pero Pablo, esfuérzate en la gracia. Entonces sí tiene que ver con tener batallas, pero todo un sustento de reposo de lo que ya ha sido dado. No batallamos para ganar la salvación, no obramos para ganar las bendiciones, sino creemos y caminamos en lo que ya nos ha sido dado. Hay mucho que podríamos platicar acerca de esto, comentar acerca de eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? Nada. Dice en el versículo 4:9 aquí de Hebreos, del 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando hablamos acerca de nuestra posición en Cristo, hablamos de Efesios 2, donde dice que estamos sentados a la diestra juntamente con Cristo. Ese es el cuadro del reposo, de estar sentado, confiando, creyendo en lo que ya somos, en lo que tenemos, en lo que nos ha sido dado. Podemos ir leyendo acá en el cuadernillo, en las copias. ¿Alguien lo tiene que quiera leer? ¿Alguien puede leer, por ejemplo, los 2 primeros párrafos? ¿Solo Rafa? ¿Quién? Ah. Sí, adelante, Víctor. ¿Quién? ¿Lo leo yo? Sí. Ok. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hebreos 4:9 al 11a. Muchas de las verdades que producen vida en la palabra constan de 2 partes entrelazadas que son inseparables. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Respecto a procurar, es verdad que hay una gran lucha y búsqueda, rogando y agonizando en el proceso de descubrir y entender las verdades que son
las adecuadas para nuestras necesidades. Y gran parte del mismo sendero es caminado o gateando, en un esfuerzo por apropiarse y entrar en él. Todo esto no es en vano, es necesario, pero no es la llave que abre la puerta de la realidad. Reposo es la clave para entrar en el reposo. En el importante pero exhaustivo proceso de esfuerzo, llegamos a ver la verdad que necesitamos. Nos volvemos seguros de nuestros hechos, comenzamos a darnos cuenta de algo de lo que es nuestro en el Señor Jesucristo. La apropiación y descansar en la realidad que debe estar sobre la base de la fe, no en la lucha y el esfuerzo. Se nos dice que consideremos, que contemos con lo que ahora sabemos que es verdad acerca de nosotros. En el cómo lo dice la palabra. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Hemos de mirar quieta y firmemente a nuestro Padre en certera confianza y agradecidos recibir aquello que Él nos ha dado en su Hijo. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Salmo 104, 27 y 28. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ahorita un momento. Gracias. Lo que vemos acerca de la historia de Josué es que el Señor les afirma primero que ya les dio esa tierra. ¿Sí? Dice, esa tierra ya se las he dado. Y ilustra muy bien justamente las verdades que ya tenemos de lo que somos y tenemos en Cristo, ¿verdad? Y ahora ellos tienen que apropiarse de eso, es decir, de caminar sobre eso y apropiarlo, y eso ilustra justamente este hecho del esfuerzo, del procurar, pero al mismo tiempo descansar en lo que ya tenemos. Y el creyente, digamos que tenemos que aprender a descansar en lo que ya tenemos, y ¿cómo se llama? Crecer en ese proceso de apropiación, crecer en el proceso de apropiación, apropiarnos, creerlo, descansar en ello. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, observación? ¿Algo, Vic? ¿Nadie? Bueno, ¿quieres leer, Mario, los siguientes 2 párrafos? Sí, claro. Norman Groove comparte una buena palabra sobre el principio de laborar y reposar. Toma como ejemplo el aprender una lengua extranjera. Estás frente a una serie de jeroglíficos en un libro, escuchas una mezcla de sonidos alrededor que no significan absolutamente nada. Aún así, sabes que es un lenguaje que puedes aprender. Más que eso, tú estás ahí para aprenderlo. Por ahora, ese es el primer peldaño en la escalera de la fe. De cualquier manera, débil o titubeante, en tu corazón crees que puedes y que lo obtendrás. De lo contrario, obviamente no tratarías de aprenderlo. Así que avanzas. Muchas veces la fe y el ánimo fallan. La mente está cansada y el corazón pesado y casi te rindes. Pero no del todo. El rendirse es el pecado imperdonable de la fe y vas por él. Los meses pasan. Parece por mucho que solo ha entrado por un oído y salido por el otro. Entonces, el tiempo que tome depende de la dificultad del lenguaje y de la habilidad y diligencia del alumno, por supuesto. Un milagro parece ocurrir. El día o periodo llega cuando te das cuenta fácilmente que aquello que has estado buscando te ha encontrado a ti. Lo que has tratado de agarrar te ha agarrado a ti. Simplemente has comenzado automáticamente a hablar el idioma, a pensarlo, a escucharlo. Lo que era una incomprensible confusión de sonidos se ha convertido en un lenguaje ordenado en la mente. Así, en el esfuerzo espiritual de fe, el momento o periodo llega cuando aprendemos. Todo vestigio de esfuerzo y trabajo se ha ido. Por cierto, la fe como tal ya no se siente o reconoce.
El medio se pierde de vista por la abundancia de la provisión. Así como llegamos a saber que éramos hijos de Dios por una certeza interior, el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, también llegamos a saber que el viejo yo está crucificado con Cristo. El nuevo yo tiene a Cristo como su vida permanente. Espíritu con espíritu han sido fundidos en uno. La rama sujetada a la vid, el miembro unido al cuerpo. El asunto de permanecer se vuelve tan natural como la respiración. Sí. Muchas gracias, Mario. Así como ilustra aquí el proceso de aprendizaje de un idioma, de repente te encuentras ya hablándolo. El proceso de crecimiento del creyente y de apropiarnos de las verdades es similar, pues puede ser algo tan básico como confiar en el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Creemos el texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero lo creemos, nos apropiamos de ese texto o batallamos con creer que la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados y que tenemos que hacer algo más para compensar lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, reflexionamos, vemos esto y confiamos y descansamos en que nuestro pecado ya ha sido perdonado. No tengo que agregar nada más. La sangre de Cristo fue suficiente delante de Dios y para mí también debe ser suficiente. Y lo mismo para otros asuntos de la vida, pues. Mi aceptación, lo que hemos estudiado de Efesios, ¿verdad? Si no te sientes aceptado delante de Dios, porque no somos suficientemente buenos o no hemos hecho suficientes cosas, tendríamos que descansar y reposar en lo que ya nos ha sido dado. Leemos el texto y decimos, gracias Dios porque he sido acepto en el amado, soy acepto en Cristo. Y es regresar al texto y descansar en él. De repente nuestros sentimientos nos traicionan o nos invaden sintiendo diferente, pero regresamos al texto y descansamos ahí, ¿no? Ese es el concepto de reposar. Procuremos entrar en el reposo, descansar en las verdades de las Escrituras, de lo que nos ha sido dado, de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos en Él, etcétera. ¿Algún otro comentario, algo que quieran aportar o preguntar? Tenemos 5 minutos. Sí, Rafa, a mí me parece increíble estos párrafos que hemos leído, porque les he comentado que las palabras tienen una profundidad que normalmente no comprendemos y damos o doy por hecho, hablando desde mí, el significado de las mismas. Leíamos en el primer párrafo la palabra procurar, ¿verdad? Y me parecía que la entendía, pero ahorita que la leo en toda su profundidad, procurar es reconocer que hay una lucha, dice el mismo texto, ¿verdad? Que no es tan fácil como el reposo, ¿verdad? Que es otra palabra. Reposo y ya, ¿no? Pues procura reposar, ¿no? Digo, yendo a las palabras separadas. Procurar es tener la intención de hacerlo, aunque reconozco que vas, como yo tuve, una lucha interna que no es tan fácil hacerlo. Procura hacer el bien. Pues sí quiero, dice San Pablo, ¿verdad? Pero pues hay otra cosa interna que no me deja. Las palabras aquí, digo, me gustó mucho estos textos que estamos leyendo ahorita, los 4 párrafos, que es como aprender ese idioma, ¿verdad? Para ustedes que hablan inglés a la perfección, pues ya muchas palabras les llegan sin problema. Pero para el que lo está aprendiendo, a ver, ¿qué me quieres decir con love? I love you o I want you, ¿verdad? Es similar esa palabra y son tan diferentes, ¿verdad? Igual en español, pero en español ya lo hicimos nuestro y no nos percatamos de la profundidad de las palabras. Está padrísimo. Gracias.
Sí, correcto. Ese es el procurar, es el desear, el anhelar, descansar, pues. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? También para la vida cristiana, recordar Mateo 11, 28, 29 y 30, ¿no? El Señor Jesucristo nos invita a poner nuestras cargas en Él, a descansar en Él, pues, a pasarle nuestros esfuerzos, nuestros afanes, pues, incluso ya como cristianos, pues, ¿verdad? No significa que no vamos a ir ahí compartiendo el yugo, pero que le pasemos a Él las cargas, ¿no? Sí, sí, realmente la riqueza de las escrituras, bueno, dice, somos herederos y tenemos las riquezas de lo que Dios tiene, de lo que Dios es, riquezas espirituales. Con esas riquezas nos ha bendecido. Y entonces cuando estudiamos la palabra y observamos esas riquezas, pues, de lo que somos, de lo que tenemos, y ahí descansamos. Es un descanso progresivo. Dice en la siguiente página, leo quizá 2 párrafos para terminar. Dice, a través de los años, los creyentes de corazón hambriento encuentran que ha recorrido un largo camino y que cada paso del camino ha sido experimentado personalmente en la realidad que brota de la fe fundada sobre los hechos de la palabra. Entre más claramente entramos por fe a la verdad objetiva o lo que es nuestro en Cristo, más profundamente será la experiencia y práctica del trabajo subjetivo en nosotros y más completa será la manifestación del efecto moral en nuestra vida y carácter. Sí, llevado por un largo camino, andando un paso a la vez por fe, el reposo en la fe respecto a nuestra salvación, el reposo en la fe respecto a nuestra aceptación, el reposo en la fe respecto a nuestra posición en Cristo Jesús, el reposo en la fe respecto a nuestra identificación en muerte, resurrección y ascensión. Cada paso establecido en el reposo en fe nos lleva al siguiente. Cada uno debe ser establecido antes de poder descansar en el siguiente. Ese es el cuadro del creyente que va creciendo y madurando, va avanzando en este reposo en la fe. Bueno, aquí podemos concluir. Si alguien quiere despedirnos con una oración.